Hay momentos en los que sientes algo en tu espíritu, algo que no puedes explicar con palabras, algo que tu mente no puede racionalizar, pero que tu corazón sabe que es verdadero. Es una inquietud, un susurro interno, una advertencia que viene de lo profundo de tu ser. Y quiero decirte algo esta noche. Ese sentimiento es real. No estás loca. No estás siendo paranoica. No estás juzgando mal. El Espíritu Santo está hablándote, está advirtiéndote, está revelándote lo que tus ojos naturales no pueden ver. Dios conoce el corazón de las personas, y cuando Él ve falsedad, cuando Él ve intenciones ocultas, cuando Él ve peligro cerca de ti, Él te lo muestra. No siempre con palabras audibles, no siempre con señales evidentes, pero con ese testimonio interno del Espíritu que no se equivoca. Hoy vamos a hablar de cómo Dios te revela la falsedad en las personas y cómo aprender a discernir su voz en medio del ruido de este mundo. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, algo sobrenatural comienza a suceder en tu interior. Ya no dependes únicamente de lo que ves con tus ojos naturales o de lo que escuchas con tus oídos físicos. Hay una dimensión espiritual que se abre, y en esa dimensión, Dios te revela verdades que están ocultas para los sentidos naturales. Es como si el Señor te diera un sexto sentido, un discernimiento que va más allá de la lógica humana, más allá de las apariencias, más allá de las palabras bonitas y las sonrisas ensayadas. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba con sus discípulos y de repente se volteó hacia Pedro y le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás»? Los demás discípulos debieron haber quedado asombrados. ¿Cómo era posible que Jesús hablara así a Pedro, uno de sus más cercanos? Pero Jesús no estaba viendo solo a Pedro el hombre. Jesús estaba discerniendo el espíritu que estaba operando a través de Pedro en ese momento. Pedro había dicho palabras que parecían razonables, palabras que incluso parecían amorosas, tratando de proteger a Jesús del sufrimiento. Pero Jesús discernió que detrás de esas palabras había una influencia enemiga, un intento de desviar el propósito divino. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace contigo cuando te advierte sobre alguien. No es que Dios te esté haciendo crítica o chismosa. No es que te esté enseñando a juzgar a las personas. Es que Él te ama tanto que no permitirá que camines a ciegas hacia el dolor. Él ve lo que tú no ves. Él conoce las intenciones que tú desconoces. Él sabe lo que hay en el corazón de esa persona que se acerca a ti con palabras dulces, pero con motivos amargos. Hay algo sagrado en ese instinto espiritual que Dios pone en ti. Es un regalo, un don de protección divina. Y quiero que entiendas algo. Ese sentimiento incómodo que tienes cuando estás cerca de ciertas personas no es casualidad. Esa inquietud que no te deja en paz, esa sensación de que algo no está bien, aunque todo parezca perfecto en la superficie, eso es Dios hablándote. Es el Espíritu Santo diciéndote: ten cuidado. Yo veo lo que tú no ves. Yo conozco lo que tú no conoces. ¿Cuántas veces has ignorado ese sentimiento? ¿Cuántas veces has callado tu espíritu porque tu mente te decía que estabas siendo injusta, que estabas prejuzgando, que no tenías pruebas, y después, cuando todo se descubre, cuando la máscara cae y la verdad sale a la luz, te das cuenta de que tu espíritu siempre lo supo? Siempre hubo algo que te advertía, pero elegiste ignorarlo. Escucha esto. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, la palabra dice: «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él». ¿Lo ves? La unción del Espíritu Santo que está en ti te enseña, te revela, te muestra la verdad. Y esa unción no miente, no se equivoca, no te guía por caminos erróneos. El problema es que hemos aprendido a confiar más en nuestra mente que en nuestro espíritu. Hemos aprendido a darle más valor a lo que vemos que a lo que sentimos en lo profundo de nuestro ser. Y te voy a decir algo
que tal vez te incomode. Tu mente puede ser engañada, pero tu espíritu regenerado por el Espíritu Santo no. Tu mente puede ser manipulada con palabras bonitas, con gestos ensayados, con actuaciones perfectas, pero tu espíritu, ese lugar donde habita el Espíritu de Dios, no puede ser engañado. Hay personas que son expertas en usar las palabras correctas. Saben cuándo sonreír, cuándo abrazarte, cuándo decirte exactamente lo que necesitas escuchar. Conocen tu vulnerabilidad y la usan para acercarse. Estudian tus heridas y las tocan con suavidad calculada. Pero mientras tu mente está siendo cautivada por sus palabras, tu espíritu está inquieto. Mientras tu corazón emocional se está abriendo a su cercanía, tu espíritu está gritando, ¡cuidado! Y yo te pregunto, ¿a quién vas a escuchar? ¿A la voz seductora de las palabras humanas o a la advertencia clara del Espíritu Santo? Dios no te da ese discernimiento para que juzgues a las personas y las condenes. Te lo da para que te protejas, para que cuides tu corazón, para que no pongas tu confianza donde no debe estar. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar tu corazón no es ser desconfiada o amargada. Guardar tu corazón es ser sabia. Es reconocer que no todas las personas que te sonríen tienen buenas intenciones. No todas las personas que te dicen palabras bonitas tienen el corazón puro. No todas las personas que se acercan a ti con ofrecimientos de amistad vienen enviadas por Dios. Y cuando el Espíritu Santo te advierte, cuando ese sentimiento interno te dice que algo no está bien, eso no es paranoia. Eso no es inseguridad. Eso no es falta de amor. Eso es sabiduría divina. Eso es protección del cielo. Eso es Dios diciéndote, yo te amo demasiado como para dejarte caminar hacia el dolor sin advertirte. Hay una diferencia enorme entre tener miedo de las personas y tener discernimiento sobre las personas. El miedo te paraliza y te hace desconfiar de todos. El discernimiento te capacita para reconocer en quién puedes confiar y en quién no. El miedo viene del enemigo. El discernimiento viene del Espíritu Santo. Y yo no sé tú, pero yo prefiero confiar en lo que el Espíritu Santo me revela que en lo que mis emociones me dicen. Porque ¿sabes qué? Las emociones pueden mentir, los sentimientos pueden engañar. Puedes sentirte atraída emocionalmente a alguien que va a destruirte. Puedes sentir afinidad con alguien que solo quiere usarte. Pero tu espíritu, cuando está lleno del Espíritu Santo, cuando está sintonizado con la voz de Dios, no te engañará. Sentirás esa incomodidad inexplicable, esa alerta interna que no puedes racionalizar, pero que no puedes ignorar. Y quiero que sepas algo más. Cuando Dios te revela la falsedad de alguien, no siempre te da todas las razones de inmediato. No siempre te muestra la evidencia completa. A veces solo te da la advertencia, solo te da esa inquietud espiritual. Y eso es suficiente. No necesitas más pruebas que el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón, porque Él no se equivoca. Él no te confunde. Él no juega contigo. Cuando Él te advierte, es porque hay algo que necesitas saber, algo de lo cual necesitas alejarte, algo que necesitas discernir. Ahora bien, hay algo que debemos entender con claridad cristalina, y es que el discernimiento espiritual no opera desde el juicio humano, ni desde la crítica religiosa. Cuando el Espíritu Santo te revela algo sobre alguien, no lo hace para que te conviertas en detective espiritual de las vidas ajenas. No te da discernimiento para que andes señalando con el dedo, murmurando en las esquinas o creando división. El propósito del discernimiento es siempre redemptivo y protector, nunca destructivo ni acusador. He conocido personas que confunden el discernimiento con la paranoia espiritual. Ven demonios debajo de cada piedra, encuentran falsedad en cada gesto, desconfían de cada palabra. Y eso no es discernimiento del Espíritu Santo. Eso es trauma sin sanar proyectándose hacia afuera. El verdadero discernimiento que viene de Dios tiene una característica inconfundible.
viene acompañado de paz, no de ansiedad. Viene con sabiduría, no con miedo. Viene con claridad, no con confusión. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, leemos algo fascinante sobre Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí hay una verdad profunda. Jesús conocía el corazón de las personas, pero ese conocimiento no lo hizo amargado, resentido o aislado. Seguía amando, seguía sirviendo, seguía bendiciendo, pero sabía con quién estaba tratando. No ponía su confianza última en los hombres, la ponía en el Padre. Y esa es la clave, amada. El discernimiento no te llama a rechazar a las personas, sino a no poner tu confianza completa en ellas. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Puedes amar a alguien sin confiarle tu corazón completamente. Puedes ser amable con alguien sin abrirle las puertas de tu vida íntima. Puedes bendecir a alguien sin convertirlo en tu confidente. El discernimiento te enseña a establecer límites santos, a proteger lo sagrado, a cuidar lo que Dios te ha confiado. ¿Recuerdas la historia de José en Génesis? Antes de que fuera vendido por sus hermanos, tuvo sueños que revelaban su destino, y con la inocencia propia de un jovencito, compartió esos sueños con sus hermanos. No discernió que la envidia ya estaba creciendo en los corazones de ellos. No percibió el peligro que representaba revelar algo tan sagrado a personas que no estaban preparadas para celebrarlo. Y ese error de discernimiento le costó años de dolor, años de esclavitud, años de prisión. No estoy diciendo que José tuviera la culpa de la maldad de sus hermanos. La responsabilidad del pecado siempre recae sobre quien lo comete. Pero sí estoy diciendo que hay una sabiduría en saber qué compartir, con quién compartirlo y cuándo compartirlo. No todas las personas están preparadas para manejar tu sueño. No todas las personas celebrarán tu bendición. No todas las personas se alegrarán con tu avance. Y el Espíritu Santo te advertirá cuando estés a punto de compartir algo precioso con alguien que lo va a usar en tu contra. He visto esto innumerables veces en la vida de mujeres preciosas que vinieron a buscar consejo después del daño. Es que yo le conté mi situación financiera y ahora está usando esa información para manipularme. Es que le compartí mi lucha matrimonial y ahora la está usando para sembrar más división. Es que le abrí mi corazón sobre mi inseguridad y ahora toca ese punto cada vez que quiere herirme. Y cuando hablo con ellas, casi siempre la historia es la misma. Yo sentía que algo no estaba bien, pero pensé que estaba siendo injusta. Sentía que debía darle el beneficio de la duda. Escucha esto con atención. El beneficio de la duda no significa ignorar la advertencia del Espíritu Santo. Ser generosa no significa ser ingenua. Ser amorosa no significa ser tonta. Puedes ser compasiva sin ser vulnerable con la persona equivocada. Puedes ser amable sin entregar las llaves de tu corazón a quien no las va a cuidar. En Mateo 7:6, Jesús mismo dijo algo que muchos preferimos ignorar porque suena duro. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús está hablando de discernimiento. Está diciendo que hay cosas sagradas en tu vida, cosas preciosas, cosas santas que no deben ser compartidas con quien no tiene la capacidad espiritual para valorarlas. Tus sueños son perlas, tus luchas más íntimas son perlas, tus revelaciones de Dios son perlas, y no todas las personas tienen el corazón preparado para recibir perlas. Esto no es orgullo espiritual, no es elitismo cristiano, es sabiduría, es protección, es entender que no estamos llamados a vivir con el corazón completamente abierto ante todo el mundo. Hay una vulnerabilidad santa que reservamos para las personas que Dios ha puesto estratégicamente en nuestras vidas. Personas que han demostrado ser seguras, confiables, maduras espiritualmente.
Y aquí es donde el Espíritu Santo se convierte en tu consejero más sabio. Él te mostrará con quién puedes ser vulnerable. Él te indicará en quién puedes confiar profundamente. Él te señalará a las personas que Dios ha enviado a tu vida como apoyo genuino, pero también te advertirá cuando alguien se acerque con intenciones ocultas, cuando alguien quiera información para usarla en tu contra, cuando alguien esté fingiendo interés solo para obtener acceso a tu vida. Hace años conocí a una mujer que tenía un don extraordinario para discernir espíritus. Podía percibir las intenciones de las personas con una claridad asombrosa, pero también tenía una característica hermosa. Nunca usaba ese don para exponer públicamente a nadie. Simplemente se alejaba en silencio de aquellos sobre quienes el espíritu la advertía y se acercaba con amor a quienes el espíritu confirmaba como genuinos. No causaba drama, no creaba divisiones, simplemente sabía administrar su círculo íntimo con sabiduría espiritual. Y eso es lo que yo quiero para ti. No quiero que vivas con miedo de las personas. No quiero que te conviertas en alguien desconfiada y aislada. Pero sí quiero que aprendas a escuchar esa voz interna del Espíritu Santo que te dice: esta persona no es segura, este ambiente no es sano, esta relación no viene de mí. Porque cuando Dios te advierte no es para asustarte, es para guiarte hacia las relaciones que Él sí ha ordenado para tu vida. Hay personas que Dios ha preparado para caminar contigo, personas que celebrarán tu victoria sin envidia, personas que llorarán contigo en tu dolor sin juicio, personas que te corregirán con amor sin humillación, personas que guardarán tus secretos como si fueran propios, personas que orarán por ti incluso cuando no estés presente. Y el mismo Espíritu Santo que te advierte sobre las falsas, también te confirmará las verdaderas. Sentirás paz en su presencia. Sentirás libertad para ser tú misma. Sentirás que tu espíritu descansa cuando están cerca. Eso es discernimiento en acción. No es complicado. No requiere años de estudio teológico. Requiere sensibilidad espiritual. Requiere estar conectada con el Espíritu Santo. Requiere valorar su voz por encima de tu necesidad de agradar a otros o de ser aceptada por todos. Hay algo que el enemigo de tu alma odia con todo su ser, y es tu capacidad de discernir sus estrategias. Cuando tú comienzas a desarrollar sensibilidad espiritual, cuando empiezas a identificar las señales de advertencia que Dios te da, el diablo pierde uno de sus recursos más efectivos, el elemento sorpresa. Ya no puede infiltrar personas en tu vida sin que te des cuenta. Ya no puede usar máscaras convincentes para engañarte. Ya no puede plantar traidores en tu círculo íntimo sin que tu espíritu lo detecte. Y por eso, una de las batallas más intensas que enfrentarás será precisamente en el área del discernimiento. El enemigo tratará de convencerte de que estás exagerando. Te dirá que estás siendo paranoica, que estás juzgando mal, que estás viendo problemas donde no los hay. Usará tu propia conciencia contra ti, haciéndote sentir culpable por tener esa inquietud sobre alguien. Te acusará de no ser suficientemente amorosa, de no dar segundas oportunidades, de ser dura de corazón. Pero aquí está la verdad que debes grabar en lo profundo de tu ser. Dudar de tu discernimiento espiritual cuando Dios te está advirtiendo es peligroso. Es como ignorar la alarma de humo porque no quieres creer que hay fuego. Es como desactivar el sistema de seguridad porque piensas que estás siendo demasiado cautelosa. Y te voy a decir algo que necesitas escuchar. Es mejor pecar de cautelosa que pecar de ingenua. En el libro de Nehemías encontramos un ejemplo poderoso de esto. Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén y sus enemigos intentaron detenerlo de múltiples maneras. Cuando la intimidación directa no funcionó, cambiaron de estrategia. Comenzaron a enviar invitaciones amistosas. Ven, reunámonos en alguna de las aldeas del Valle de Ono. Parecía una oferta razonable, una oportunidad para dialogar, para buscar la paz.
Pero Nehemías discernió que detrás de esa invitación había una trampa, y su respuesta fue clara: yo hago una gran obra y no puedo ir. Nehemías no se dejó engañar por la apariencia de cordialidad. No cayó en la trampa de pensar que estaba siendo demasiado desconfiado. 4 veces le enviaron el mismo mensaje, y 4 veces él respondió con la misma negativa. ¿Por qué? Porque su discernimiento espiritual le decía que esa reunión no era segura, y él priorizó su llamado divino por encima de la necesidad de quedar bien con sus opositores. Eso es valentía espiritual. Eso es madurez en el discernimiento. Saber decir no a lo que parece bueno, pero que tu espíritu identifica como trampa. Saber mantener tus límites aunque te acusen de ser inaccesible. Saber proteger tu asignación divina aunque otros interpreten tu cautela como orgullo. Y quiero que entiendas algo crucial. Cuando Dios te advierte sobre alguien, Él no siempre te va a dar el informe completo de inmediato. No siempre te va a mostrar todos los detalles de por qué esa persona es peligrosa o por qué esa relación no conviene. A veces, todo lo que recibirás es esa inquietud interna, ese no del Espíritu Santo en tu corazón, y eso debe ser suficiente para ti. Muchas veces queremos evidencias, queremos pruebas tangibles, queremos poder explicarle a otros por qué estamos tomando distancia de alguien, pero el discernimiento espiritual no siempre viene con explicaciones lógicas. A veces viene solo como una convicción profunda, como un testimonio interno que no puede ser racionalizado, pero que es absolutamente real. Y aquí está la prueba de tu madurez espiritual. ¿Puedes obedecer a Dios aunque no entiendas completamente sus razones? ¿Puedes confiar en su advertencia aunque tu mente no tenga todas las respuestas? ¿Puedes alejarte de alguien simplemente porque el Espíritu Santo te dijo que lo hicieras, sin necesidad de tener un argumento sólido que presentarle al mundo? En el Salmo 25:14 encontramos una promesa hermosa. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios comparte sus secretos con aquellos que le reverencian. Dios revela sus advertencias a quienes están en comunión íntima con Él. Y una de las formas en que Dios te revela cosas es a través de ese testimonio interno del Espíritu Santo, ese discernimiento que no necesita palabras audibles porque se comunica espíritu a espíritu. Pero aquí está el desafío. Para recibir esa comunión íntima, para tener acceso a esos secretos divinos, debes vivir en reverencia a Dios. Debes valorar su voz por encima de cualquier otra voz. Debes estar dispuesta a obedecer aunque no entiendas, a confiar aunque no veas, a actuar según su dirección, aunque otros no lo comprendan. He visto mujeres perder años de sus vidas porque ignoraron las advertencias del Espíritu Santo. Se casaron con el hombre equivocado, aunque su espíritu gritaba ¡no! Formaron sociedades con personas que luego las traicionaron, aunque desde el principio sintieron esa incomodidad inexplicable. Confiaron información preciosa a quien luego la usó en su contra, aunque algo en su interior les decía que guardaran silencio. Y cuando todo se derrumba, cuando la máscara cae y la verdad sale a la luz, siempre dicen lo mismo. Yo lo sabía. Algo en mí lo sabía desde el principio, pero no quise hacerle caso. Y el dolor en sus voces es desgarrador, porque se dan cuenta de que el daño podría haberse evitado si hubieran honrado la advertencia de Dios. No cometas ese error. No ignores lo que Dios te está mostrando solo porque no puedes probarlo. No silencies tu espíritu solo porque tu mente quiere racionalizar. No desactives tu sistema de alerta divina solo porque quieres creer lo mejor de todos. Hay una diferencia entre tener fe en las personas y ser ingenua. Hay una diferencia entre dar gracia y exponer tu vida al peligro. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 9, ora algo precioso, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ves eso? El amor debe abundar, sí,
pero debe abundar con conocimiento y discernimiento. No es amor ciego, no es amor ingenuo, es amor sabio, amor que discierne, amor que protege lo sagrado mientras bendice lo genuino. Puedes amar a alguien y al mismo tiempo reconocer que esa persona no es segura para tu vida en este momento. Puedes bendecir a alguien y al mismo tiempo mantener límites claros. Puedes orar por alguien y al mismo tiempo decidir que no tendrá acceso a tu corazón. Eso no es falta de amor. Es amor maduro, amor con discernimiento, amor que entiende que no todas las relaciones son ordenadas por Dios. Y cuando tomas esas decisiones difíciles, cuando obedeces la voz del Espíritu Santo, aunque otros no lo entiendan, algo poderoso sucede. Dios te honra, te protege, te guarda de dolores innecesarios, te libra de trampas que podrían haber destruido tu destino, porque Él es fiel. Él no te advierte para confundirte, te advierte para protegerte. Y cuando tú honras sus advertencias, Él honra tu obediencia. Ahora quiero llevarte a una verdad que puede transformar completamente tu forma de relacionarte con las personas, y es esta. El Espíritu Santo no solo te revela quién es falso, sino también por qué alguien actúa con falsedad. Y esa revelación cambia todo, porque cuando entiendes las raíces de la falsedad en otros, puedes responder con sabiduría en lugar de reaccionar con herida. La falsedad en las personas casi nunca es arbitraria. Casi siempre tiene raíces profundas, inseguridad no resuelta, heridas sin sanar, vacíos emocionales que intentan llenar de formas equivocadas. Hay personas que se acercan a ti con falsedad porque envidian algo que tú tienes. Hay personas que fingen porque sienten que su verdadero yo no sería suficiente. Hay personas que manipulan porque es el único método que conocen para obtener lo que necesitan. Y cuando el Espíritu Santo te da esa revelación más profunda, cuando te muestra no solo la falsedad, sino también el porqué de esa falsedad, Él te está invitando a un nivel de madurez espiritual más elevado. Te está invitando a responder como Cristo respondería, con límites claros pero con compasión genuina, con sabiduría protectora pero sin amargura vengativa. Jesús es nuestro modelo perfecto en esto. Cuando Pedro lo negó 3 veces, Jesús ya lo sabía, ya lo había advertido. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús conocía la debilidad de Pedro, conocía su cobardía potencial, conocía su falsedad momentánea, pero también conocía el corazón genuino que había debajo de esa falla. Conocía el potencial que Dios había puesto en Pedro. Conocía la restauración que vendría después de la caída. Y por eso, cuando todo terminó, cuando Pedro estaba destruido por la vergüenza de su negación, Jesús no lo rechazó, lo restauró. Le preguntó 3 veces, ¿me amas?, dándole la oportunidad de afirmar su amor tantas veces como lo había negado. Jesús entendió que la falsedad de Pedro no definía su identidad completa. Era una falla, sí, era una debilidad, sí, pero no era toda su historia. Ahora bien, esto no significa que debas permitir que las personas falsas tengan acceso ilimitado a tu vida. No significa que debas exponerte al daño repetidamente con la excusa de la compasión. Significa que puedes establecer límites santos sin caer en el odio. Puedes protegerte sin demonizar. Puedes alejarte sin convertirte en enemiga. En el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 24 y 25, leemos: El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Esta es una advertencia clara. Hay personas que hablan con dulzura mientras planean tu daño. Y Dios no te pide que finjas que no lo ves. No te pide que actúes como si no discernieras lo que está pasando. Te pide que seas sabia, que no creas las palabras amigables cuando tu espíritu detecta el engaño interno. Pero nota algo importante. El proverbio no te dice que odies de vuelta. No te dice que planees venganza.
No te dice que expongas públicamente a esa persona. Simplemente te dice, no le creas. Establece un límite de confianza. Protege tu corazón. No te dejes engañar por las palabras amables cuando el espíritu es falso. Y esto es liberador, porque significa que no tienes que entrar en conflicto con cada persona que Dios te revela como falsa. No tienes que confrontar a todos. No tienes que hacer drama de cada situación. Simplemente puedes tomar distancia sabia. Puedes mantener una cordialidad superficial mientras proteges tu intimidad. Puedes ser respetuosa sin ser vulnerable. He aprendido algo a lo largo de los años. No todas las batallas deben ser peleadas. Hay personas de las cuales simplemente te alejas en silencio. No porque seas cobarde, sino porque eres sabia. No porque tengas miedo de la confrontación, sino porque valoras tu paz más que tu necesidad de tener razón. No porque estés huyendo, sino porque estás obedeciendo la dirección del Espíritu Santo de simplemente salir de ahí. En Génesis 13, cuando Abraham y Lot tuvieron conflicto por la tierra, Abraham no peleó, no exigió sus derechos, no demandó que se reconociera su posición superior como tío de Lot. Simplemente dijo, no haya ahora altercado entre nosotros dos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Abraham eligió la paz por encima de la confrontación. Eligió confiar en la provisión de Dios por encima de pelear por lo que creía merecer. Y Dios honró esa decisión. Después de que Lot se fue, Dios le dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. Abraham no perdió nada por alejarse del conflicto. Al contrario, ganó más de lo que hubiera podido pelear por obtener. Esa es la promesa para ti también. Cuando te alejas de relaciones falsas, cuando obedeces la advertencia del Espíritu Santo y estableces límites sabios, no estás perdiendo, estás ganando. Estás ganando paz. Estás ganando protección. Estás ganando espacio para que Dios traiga a tu vida las relaciones que Él sí ha ordenado. Pero aquí está el reto. Tienes que estar dispuesta a soltar. Tienes que estar dispuesta a alejarte aunque esa persona sea popular, aunque otros no entiendan tu decisión, aunque te cueste relaciones secundarias. Tienes que valorar la advertencia de Dios por encima de tu necesidad de pertenecer, de ser aceptada, de estar en el círculo correcto. Y cuando lo haces, cuando obedeces a Dios en esto, algo hermoso sucede en tu vida. Comienzas a atraer personas de tu mismo nivel espiritual. Comienzas a formar relaciones basadas en autenticidad en lugar de conveniencia. Comienzas a experimentar amistades donde no tienes que estar en guardia todo el tiempo, donde puedes bajar la máscara, donde puedes ser vulnerable sin miedo de ser traicionada. Porque la verdad es esta: Dios no solo te advierte sobre lo falso para protegerte del daño, también te advierte sobre lo falso para crear espacio para lo genuino. Mientras mantengas tu vida llena de relaciones superficiales, de conexiones falsas, de personas que solo están contigo por conveniencia, no habrá espacio para las amistades profundas que Dios quiere darte. Es como limpiar un armario. Tienes que sacar la ropa que ya no sirve para hacer espacio para la nueva. Tienes que soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Tienes que dejar ir las relaciones que te están desgastando para poder recibir las relaciones que te van a edificar. Y sí, puede doler. Puede sentirse solitario por un tiempo. Puede haber momentos donde te preguntes si hiciste lo correcto, pero yo te prometo algo. Cuando miras hacia atrás después de haber obedecido a Dios en establecer esos límites, cuando ves el dolor que te evitaste, cuando experimentas la paz que ganaste, cuando conoces a las personas genuinas que Dios trajo después de que hiciste espacio en tu vida, te das cuenta de que cada momento de soledad temporal valió la pena por la paz permanente que recibiste. Hay un aspecto del discernimiento espiritual que debemos abordar con honestidad, y es este: no todas las señales de advertencia que recibes significan que la persona es completamente mala o que tiene intenciones malvadas. A veces,
El Espíritu Santo te advierte sobre alguien simplemente porque esa persona no es para tu vida en esta temporada, o porque la relación se ha vuelto tóxica aunque ambos sean creyentes genuinos, o porque hay una incompatibilidad espiritual que hará más daño que bien si continúan conectados. Esta es una distinción crucial que muchos no hacen, y por eso terminan en extremos peligrosos. O ignoran completamente las advertencias del Espíritu Santo porque no quieren juzgar, o se vuelven paranoicos y ven enemigos en cada persona. Pero la madurez espiritual te enseña a discernir los matices, a entender que no todo es blanco o negro, a reconocer que alguien puede ser una buena persona y aún así no ser la persona correcta para tu vida. En Hechos 15 encontramos un ejemplo poderoso de esto. Pablo y Bernabé habían sido un equipo ministerial increíble. Habían viajado juntos, predicado juntos, sufrido persecución juntos. Pero llegó un momento donde tuvieron un desacuerdo tan fuerte sobre Juan Marcos que decidieron separarse. La Biblia dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ahora bien, ¿quién tenía razón? ¿Pablo estaba siendo demasiado duro? ¿Bernabé estaba siendo demasiado permisivo? La verdad es que ambos tenían puntos válidos. Pablo estaba protegiendo la integridad de la misión. Bernabé estaba extendiendo gracia y segundas oportunidades. Ninguno de los dos era falso, ninguno de los dos era malvado. Simplemente habían llegado a un punto donde continuar juntos hubiera causado más conflicto que bendición. Y esto es lo hermoso. Dios usó esa separación para multiplicar el ministerio. Ahora había dos equipos en lugar de uno. Ahora había dos frentes de evangelización en lugar de uno. Lo que parecía una ruptura dolorosa se convirtió en expansión del reino. A veces, el Espíritu Santo te advierte que alguien necesita salir de tu vida, no porque sea tu enemigo, sino porque la temporada juntos ha terminado. No porque haya traición, sino porque hay crecimiento en diferentes direcciones. No porque haya falsedad, sino porque hay un llamado que requiere que camines sola por un tiempo. Y esto requiere una madurez espiritual profunda para procesarlo correctamente. Porque es más fácil demonizar a las personas cuando te alejas de ellas. Es más fácil convertirlas en villanas para justificar tu distancia. Pero la verdad es que no todas las relaciones que terminan lo hacen por causa de maldad. Algunas terminan simplemente porque han cumplido su propósito, porque Dios está reordenando conexiones, porque es tiempo de una nueva temporada. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, leemos que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay temporadas para ciertas relaciones y temporadas para soltarlas. Y el Espíritu Santo te advertirá cuando una relación que alguna vez fue sana se ha vuelto insostenible, cuando una amistad que alguna vez te edificaba ahora te está drenando, cuando una conexión que alguna vez te impulsaba ahora te está deteniendo. Y aquí está la clave. Puedes honrar lo que fue mientras reconoces que ya no es. Puedes agradecer por la temporada que compartieron mientras aceptas que esa temporada terminó. Puedes bendecir a esa persona de lejos mientras estableces límites de cerca. Esto no es hipocresía. No es falsedad de tu parte. Es sabiduría. Es reconocer que el amor no significa acceso ilimitado. Que valorar a alguien no significa que deben estar en tu círculo íntimo. Que desearle bien a alguien no requiere que estés en comunicación constante con ellos. He visto mujeres atormentarse con culpa porque sienten que deben mantener ciertas amistades que ya no son sanas simplemente porque hace años que nos conocemos, o compartimos tantas cosas juntas, o ella estuvo conmigo en momentos difíciles. Y sí, todo eso es cierto y valioso, pero eso no significa que la relación deba continuar indefinidamente si ya no es mutuamente edificante. Hay personas que fueron asignadas a tu vida para una temporada específica. Te ayudaron cuando lo necesitabas. Aprendiste de ellas. Creciste con ellas. Pero ahora ambas han evolucionado en direcciones diferentes y forzar la relación solo creará fricción
y resentimiento. El Espíritu Santo es sabio en sus advertencias. Cuando Él te muestra que es tiempo de soltar una relación, no siempre es porque esa persona sea peligrosa. A veces es simplemente porque mantener la conexión va a obstaculizar el crecimiento de ambas. A veces es porque Dios tiene algo nuevo para ti que no puedes recibir mientras estés aferrada a lo viejo. Y esto requiere fe. Requiere confiar en que Dios no te está dejando sola cuando te pide que sueltes. Requiere creer que Él tiene mejores conexiones preparadas para ti. Requiere estar dispuesta a caminar por el valle de transición, sabiendo que al otro lado hay algo mejor. En Juan 15, Jesús habla sobre la poda. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La poda es dolorosa. Cortar ramas se siente como pérdida, pero el propósito de la poda no es destruir el árbol, es hacerlo más fructífero. A veces Dios poda relaciones de tu vida, no porque esas personas sean malas, sino porque están absorbiendo energía que necesita ser redirigida hacia tu propósito. No porque no las ames, sino porque el amor no es razón suficiente para mantener algo que ya no es productivo. Y cuando permites que Dios haga esa poda, cuando obedeces su advertencia de soltar aunque no entiendas completamente por qué, algo maravilloso sucede. Comienzas a florecer de formas que no podías mientras estabas sobrecargada de relaciones que ya habían cumplido su tiempo. Esto no te hace fría, no te hace desagradecida, te hace sabia, te hace disponible para lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Te hace libre para perseguir tu propósito sin la culpa de decepcionar a personas que esperaban que permanecieras en una versión anterior de ti misma. Y aquí está la realidad que debes aceptar. No todos los que caminaron contigo en el pasado tienen asignación para caminar contigo en el futuro. No todos los que te conocieron en tu dolor están equipados para celebrarte en tu victoria. No todos los que te vieron en tu etapa de crisálida están preparados para relacionarse contigo como mariposa. Y eso está bien. Puedes honrar lo que compartieron. Puedes estar agradecida por lo que aprendiste. Puedes bendecir su camino desde la distancia. Pero no tienes que sacrificar tu vuelo para que otros se sientan cómodos con tu crecimiento. Ahora quiero hablarte de algo que es absolutamente crucial en todo este tema del discernimiento, y es la diferencia entre la voz del Espíritu Santo y la voz de tu propia herida. Porque aquí está la verdad. No todo sentimiento de incomodidad con alguien es discernimiento del Espíritu Santo. A veces, lo que interpretas como advertencia divina es en realidad tu trauma activándose, tu inseguridad proyectándose o tu herida no sanada reaccionando. Esta es una distinción que debes aprender a hacer, porque si no la haces, terminarás alejándote de personas que Dios sí envió a tu vida, o peor aún, justificarás tu amargura y tu juicio con lenguaje espiritual. He visto esto demasiadas veces. Personas que dicen, el Espíritu Santo me mostró que ella es falsa, cuando en realidad lo que pasó es que esa persona les recordó a alguien que las hirió en el pasado. Entonces, ¿cómo distingues una cosa de la otra? ¿Cómo sabes si es discernimiento genuino del Espíritu Santo o si es tu herida haciéndote reaccionar? Aquí hay algunas señales claras. El discernimiento del Espíritu Santo viene con paz interior, incluso cuando lo que revela es incómodo. Hay una claridad, una certeza tranquila que no está llena de ansiedad o dramatismo. En cambio, cuando es tu herida reaccionando, hay una agitación emocional intensa. Hay angustia, hay urgencia de confrontar, hay una necesidad de convencer a otros de que tienes razón. El discernimiento del Espíritu Santo te lleva a orar por la persona, a desear su restauración, a mantener tu corazón limpio de amargura. En cambio, cuando es tu herida, hay un deseo de que la persona sea expuesta, de que otros vean lo que tú ves, de que reciba lo que tú sientes que merece. El discernimiento del Espíritu Santo te da sabiduría sobre cómo proceder.
te muestra pasos específicos de acción o de distanciamiento. En cambio, cuando es tu herida, solo hay reactividad, respuestas impulsivas, decisiones basadas en emoción en lugar de dirección divina. En 1 de Juan 4:1 leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto aplica no solo a doctrinas o enseñanzas, sino también a las voces internas que escuchas. Debes probar lo que sientes. Debes examinar de dónde viene esa inquietud. Debes preguntarle a Dios: ¿esto es tu advertencia o es mi herida hablando? Y aquí está lo complicado. A veces es ambas. A veces el Espíritu Santo usa tu sensibilidad aumentada por el dolor pasado para alertarte sobre situaciones similares. Tu trauma puede hacerte más vigilante, y esa vigilancia puede ser usada por Dios para protegerte. Pero la diferencia está en cómo respondes. Si es discernimiento genuino, responderás con madurez. Establecerás límites sin drama. Te alejarás sin necesidad de explicaciones elaboradas. Mantendrás tu paz incluso si otros no entienden tu decisión. Pero si es solo tu herida, reaccionarás con intensidad desproporcionada. Querrás que todos sepan. Necesitarás validación externa. Buscarás aliados que estén de tu lado. He conocido mujeres que han destruido su credibilidad espiritual porque cada vez que alguien las incomoda, declaran que el Espíritu Santo les reveló algo sobre esa persona. Han usado el nombre de Dios para justificar su hipersensibilidad, sus patrones de rechazo, su incapacidad de confiar, y eventualmente nadie las toma en serio cuando realmente tienen un discernimiento genuino. Por eso es tan importante que hagas el trabajo interno de sanidad, que le permitas a Dios sanar tus heridas de traición, de abandono, de rechazo, porque mientras esas heridas estén abiertas y supurando, contaminarán tu discernimiento, te harán ver amenazas donde no las hay, te harán interpretar cada mirada, cada palabra, cada gesto a través del lente de tu dolor. En el Salmo 139, 23, 24, David ora algo hermoso: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David estaba pidiendo que Dios lo examinara, que le mostrara sus propios puntos ciegos, que le revelara dónde su propio corazón necesitaba limpieza. Esa debe ser tu oración constante cuando estás ejerciendo discernimiento. Señor, ¿es esto tu voz o es mi herida? ¿Estás advirtiéndome o estoy proyectando? ¿Debo alejarme o debo sanar? Y Dios te responderá, te mostrará la verdad. Pero tienes que estar dispuesta a recibir esa respuesta, incluso si revela que necesitas hacer trabajo interno en lugar de simplemente alejarte de la persona. Porque la realidad es esta: si no sanas tus heridas, las llevarás a cada nueva relación. Si no procesas tu trauma, lo proyectarás sobre cada nueva persona que conoces. Si no le permites a Dios limpiar tu corazón de amargura y desconfianza, nunca podrás recibir plenamente las relaciones genuinas que Él quiere darte. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando haces ese trabajo de sanidad, cuando permites que Dios limpie tu corazón y restaure tu capacidad de confiar, tu discernimiento genuino se vuelve más agudo, porque ya no está contaminado por el ruido de tu dolor. Ya no confundes advertencia divina con reacción traumática. Ya no interpretas cada situación a través de tus experiencias pasadas. Una mujer sanada puede discernir con claridad, puede identificar la falsedad sin amargura, puede establecer límites sin drama, puede alejarse de lo tóxico sin convertirse en tóxica ella misma, puede proteger su corazón sin cerrarlo completamente, puede ser sabia sin ser cínica. Y eso es lo que Dios quiere para ti. No quiere que vivas en constante estado de alerta, viendo enemigos en cada esquina. No quiere que tu pasado doloroso dicte tu presente. No quiere que tu capacidad de conectar con otros esté permanentemente dañada.
quiere sanarte lo suficiente para que puedas discernir con precisión. Quiere restaurar tu capacidad de confiar mientras mantienes sabiduría. Quiere que puedas abrir tu corazón a las personas correctas sin miedo de ser destruida nuevamente. Y eso solo sucede cuando estás dispuesta a hacer el trabajo difícil de sanidad. Cuando estás dispuesta a procesar tu dolor en lugar de proyectarlo. Cuando estás dispuesta a permitir que Dios toque las áreas más dolorosas de tu corazón y traiga restauración genuina. No uses el discernimiento espiritual como excusa para no sanar. No uses la sabiduría como justificación para permanecer amargada. No uses tu pasado doloroso como razón para cerrarte al futuro hermoso que Dios tiene preparado. Hay una verdad profunda que debemos entender sobre el discernimiento, y es que este don no es solo para protegerte de lo que está afuera, sino también para revelarte lo que está dentro de ti. El Espíritu Santo no solo te muestra la falsedad en otros, también te muestra tu propia necesidad de transformación, tus propias áreas de inconsistencia, tus propias tendencias hacia la hipocresía. Porque aquí está la realidad incómoda. Es mucho más fácil discernir la falsedad ajena que reconocer la propia. Es más sencillo identificar la manipulación en otros que admitir tus propias estrategias de control. Es más cómodo señalar la falta de autenticidad en los demás que confrontar tus propias máscaras. En Mateo 7, Jesús nos da una enseñanza que muchos preferimos ignorar. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no está diciendo que no debemos discernir. Está diciendo que debemos comenzar con autodiscernimiento, que antes de dedicarnos a identificar la falsedad en otros, debemos confrontar nuestra propia falsedad, que antes de convertirnos en detectores profesionales de hipocresía ajena, debemos lidiar con nuestra propia hipocresía. Y esto es crucial, porque el discernimiento sin humildad se convierte en juicio. El discernimiento sin autoexamen se convierte en orgullo espiritual. El discernimiento sin compasión se convierte en arma de destrucción en lugar de herramienta de protección. He conocido personas que tienen un don genuino de discernimiento, pero que lo han pervertido porque nunca lo han sometido al examen de la humildad. Se han convertido en acusadores en lugar de intercesores, en señaladores en lugar de restauradores, en jueces en lugar de ministros de sanidad, y la trampa es sutil. Porque cuando Dios te da discernimiento y empiezas a ver cosas que otros no ven, hay una tentación de sentirte espiritualmente superior, de creer que tu capacidad de discernir te hace mejor que aquellos sobre quienes disierres, de pensar que tu sensibilidad espiritual te coloca en un nivel más alto. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Mientras más discernimiento tengas, más responsabilidad tienes. Mientras más veas, más debes orar. Mientras más revele Dios sobre otros, más debes preguntarte: ¿y qué me estás mostrando sobre mí misma? El apóstol Pablo, quien tenía un discernimiento espiritual extraordinario, decía en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entendía que podía predicar verdad a otros mientras su propia vida estaba en peligro de descalificación. Podía discernir sobre otros mientras ignoraba sus propias tentaciones. Por eso Pablo era implacable consigo mismo. Se examinaba constantemente. No confiaba en su propia rectitud. Reconocía que la capacidad de ver la falta en otros no lo hacía inmune a caer él mismo. Y esa debe ser tu actitud cuando Dios te da discernimiento sobre alguien. En lugar de simplemente señalar o alejarte o advertir a otros, debes preguntarte:
¿Qué está tratando de enseñarme Dios a través de esta revelación? ¿Hay alguna forma en que yo también he sido falsa? ¿Hay áreas en mi vida donde uso máscaras? ¿Hay relaciones donde no he sido completamente auténtica? Porque la falsedad no es solo un problema de ellos, es un problema humano. Todos hemos fingido en algún momento. Todos hemos mostrado una versión editada de nosotros mismos. Todos hemos ocultado partes de nuestra verdad para ser aceptados, para protegernos, para obtener algo que deseábamos. Y cuando Dios te revela la falsedad en alguien más, parte de su propósito es que veas tu propia necesidad de mayor autenticidad, que examines dónde tú también has sido inconsistente, que te confrontes con las áreas donde tu exterior no coincide con tu interior. En Santiago 1, 22, 24 leemos: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. El discernimiento es como mirarte en un espejo espiritual. Cuando Dios te muestra algo sobre alguien más, también te está mostrando algo sobre ti. Cuando identificas manipulación en otro, debes preguntarte dónde has manipulado tú. Cuando ves control en alguien, debes examinar tus propias tendencias controladoras. Cuando discierres envidia en otro, debes confrontar tu propia envidia. Y esto no es para condenarte, no es para hacerte sentir culpable, es para mantenerte humilde, es para recordarte que todos estamos en proceso, que ninguno ha llegado a la perfección, que todos necesitamos la gracia de Dios constantemente. El discernimiento genuino del Espíritu Santo siempre te llevará a mayor intimidad con Dios y mayor humildad ante Él. Si tu discernimiento te está haciendo sentir orgullosa, crítica, superior a otros, entonces no es discernimiento puro del Espíritu Santo. Está mezclado con algo de tu carne, algo de tu ego, algo de tu herida no sanada. El discernimiento puro te quebranta, te hace orar más, te hace interceder con lágrimas por aquellos sobre quienes discierres, te hace consciente de tu propia fragilidad, te hace depender más de la gracia de Dios. Y cuando tu discernimiento está operando desde ese lugar de humildad quebrantada, se convierte en un instrumento de sanidad en lugar de un arma de destrucción. Puedes advertir a otros sin dañarlos. Puedes establecer límites sin condenar. Puedes alejarte sin convertirte en enemiga. Porque entiendes que la persona sobre quien Dios te advirtió no es tu enemiga. Es alguien que también está luchando, también está herida, también necesita la gracia de Dios. Y aunque no puedes estar en relación cercana con ella, puedes orar por ella. Aunque no puedes confiarle tu corazón, puedes bendecirla de lejos. Aunque no puedes incluirla en tu círculo íntimo, puedes desear su restauración. Eso es madurez espiritual. Eso es discernimiento santificado. Eso es usar el don que Dios te dio de la manera que Él lo diseñó. No para destruir, sino para proteger y edificar. Y ahora, mientras llegamos al final de este mensaje, quiero dejarte con algo que es absolutamente vital. El discernimiento no es el final del proceso, es solo el comienzo. Cuando Dios te revela algo sobre alguien, cuando el Espíritu Santo te advierte, cuando sientes esa inquietud interna que ahora sabes que es real, lo que hagas con esa información determinará si el discernimiento se convierte en bendición o en maldición para tu vida. Porque puedes tener todo el discernimiento del mundo y aún así destruir tu vida si no sabes cómo administrarlo. Puedes ver claramente la falsedad en otros y aún así terminar amargada, aislada, cínica. Puedes identificar correctamente las señales de peligro y aún así convertirte en alguien imposible de alcanzar, imposible de amar, imposible de relacionarse. El discernimiento sin amor se convierte en juicio. El discernimiento sin gracia se convierte en dureza. El discernimiento sin sabiduría se convierte en paranoia.
Por eso el apóstol Pablo, después de hablar extensamente sobre los dones espirituales en 1 Corintios 12 y 13, culmina diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es la atmósfera donde el discernimiento funciona correctamente. Sin amor el discernimiento se distorsiona. Se convierte en arma de división en lugar de herramienta de protección. Se usa para herir en lugar de sanar. Se emplea para separar en lugar de edificar. Por eso, cuando Dios te revela algo sobre alguien, tu primera respuesta debe ser oración, no exposición. Tu primera reacción debe ser intercesión, no confrontación. Tu primer movimiento debe ser buscar a Dios para saber cómo proceder, no buscar a otros para validar lo que viste. Hay un proceso sagrado que debes seguir cuando recibes discernimiento. Primero, confirma con Dios que lo que sentiste es genuino. Pídele claridad, pídele sabiduría, pídele dirección específica sobre qué hacer con esa información. Segundo, examina tu propio corazón. Asegúrate de que no hay amargura, orgullo o deseo de venganza motivándote. Tercero, actúa en obediencia a lo que Dios te indique, ya sea alejarte en silencio, establecer límites claros o confrontar con amor si Dios te lo dirige. Y aquí está algo crucial. No todos los discernimientos deben ser compartidos. No todas las revelaciones que Dios te da sobre alguien son para ser comunicadas. A veces Dios te muestra algo simplemente para que ores, no para que lo expongas. A veces la revelación es solo para tu protección, no para la información de otros. En Proverbios 10:19 leemos: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay una sabiduría en saber cuándo hablar y cuándo callar. Hay una madurez en poder guardar lo que Dios te reveló sin sentir la necesidad compulsiva de compartirlo con todos. He visto el daño que se causa cuando las personas usan su discernimiento como arma de chisme espiritual. Dios me reveló que ella es así. El Espíritu Santo me mostró que Él tiene tales intenciones. Y lo dicen no en intercesión privada, sino en conversaciones públicas, destruyendo reputaciones, sembrando desconfianza, creando divisiones. Eso no es discernimiento del Espíritu Santo siendo usado correctamente. Eso es chisme disfrazado de espiritualidad. Eso es carnalidad envuelta en lenguaje religioso. Y Dios no honra eso, al contrario. Eventualmente expone a quienes usan sus dones para destruir en lugar de edificar. Por eso te ruego, si Dios te ha dado el don de discernimiento, úsalo con santidad. Úsalo con humildad. Úsalo con amor. Que tu primer instinto sea orar, no exponer. Que tu primera respuesta sea interceder, no acusar. Que tu primer movimiento sea buscar la restauración de la persona, no su destrucción. Porque al final del día, todos estamos en proceso. Todos tenemos áreas donde somos falsos, donde fingimos, donde no hemos llegado a la plenitud de autenticidad que Dios desea. Y si Dios fuera a exponer públicamente cada una de nuestras inconsistencias, cada una de nuestras máscaras, cada una de nuestras hipocresías, ninguno de nosotros quedaría en pie. Es su misericordia la que cubre, es su gracia la que transforma, es su paciencia la que permite que cambiemos sin ser destruidos en el proceso. Y esa misma misericordia, esa misma gracia, esa misma paciencia, es la que debes extender a otros cuando Dios te revela sus debilidades. Jesús dijo en Juan 8:7, cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y uno por uno, comenzando por los más viejos, todos se fueron, porque todos tenían conciencia de su propia necesidad de gracia. Que esa sea tu postura cuando discierres. Que tengas tanta conciencia de tu propia necesidad de gracia que no puedas tirar piedras. Que estés tan quebrantada por tu propio proceso de transformación que no puedas condenar. Que estés tan agradecida por la misericordia que Dios te ha mostrado que no puedas negársela a otros. Y finalmente, quiero dejarte con esto.
El propósito último del discernimiento no es hacerte experta en identificar lo falso, sino sensible a lo verdadero. No es hacerte vigilante de lo malo, sino receptiva a lo bueno. No es hacerte cazadora de hipócritas, sino celebradora de la autenticidad. Cuando tu discernimiento está funcionando correctamente, no solo identificas lo que está mal, también reconoces lo que está bien. No solo detectas la falsedad, también aprecias la genuinidad. No solo te alejas de lo tóxico, también te acercas a lo sano. Y al final, cuando mires hacia atrás en tu vida, no serán las personas de las que te alejaste las que definirán tu historia. Serán las personas hacia las que caminaste. No serán las relaciones que terminaste las que dejarán la marca más profunda, sino las relaciones que cultivaste. No será la falsedad que identificaste lo que recordarás con gratitud, sino la autenticidad que encontraste. Porque Dios no te dio discernimiento para que vivieras en constante estado de alerta defensiva. Te lo dio para que pudieras caminar en libertad, sabiendo que Él te protege, te guía, te advierte cuando es necesario y te dirige hacia las relaciones que Él ha preparado para bendecirte. Así que esta noche, mientras cierro este mensaje, te bendigo con paz, te bendigo con claridad, te bendigo con la confianza de saber que cuando el Espíritu Santo habla, puedes confiar en su voz. Te bendigo con la valentía de obedecer sus advertencias aunque otros no las entiendan. Te bendigo con la sabiduría de usar el discernimiento como herramienta de protección, no como arma de destrucción. Y te pido que si este mensaje tocó tu corazón, si reconociste que Dios te ha estado advirtiendo sobre algo o alguien y no has querido escuchar, que escribas amén en los comentarios, que declares tu disposición de honrar la voz del Espíritu Santo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este mensaje. Porque hay miles de personas que están ignorando las advertencias de Dios, pensando que están siendo paranoicas, cuando en realidad Dios las está protegiendo. Que el Señor te guarde, que su Espíritu te guíe y que camines en la libertad de saber que ese sentimiento que has tenido es real. Es Dios hablándote, es el Espíritu Santo protegiéndote y puedes confiar en Él. Amén.